Buenas noches, buenas noches, buenas noches, queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, noticias, música, que cada día pues nos ayuda a crecer en nuestra fe, que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Realmente pues todos los testimonios que acá compartimos precisamente es para eso, para pues si quizás nos encontramos con alguna duda, estamos medio tibio, pues o simplemente queremos seguir creciendo en nuestra fe, pues se hace con ese fin y espero pues que, como siempre digo, me ayuden a compartir, a darle like, a comentar, porque compartir es evangelizar, ¿ok? No se queden solamente ustedes con este contenido, que por cierto ya nuestra invitada, como ven, está conectada, ya se las voy a presentar, ¿ok? Pero antes de presentárselas, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24/7 desde la comodidad de tu casa a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Además, también puedes conseguir el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Este libro yo creo que es un libro de cabecera que todos nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque si no te va a pasar quizás lo que me pasó a mí y ha pasado a mucha gente, católico, ignorante, futuro, protestante, porque nos confunden, porque nosotros no nos gusta formarnos. Entonces, en este libro vas a conseguir, por ejemplo, temas como el purgatorio, el Papa, la cruz, el diezmo protestante, la Eucaristía, las imágenes, virginidad de María y otros tantos temas lo vas a conseguir acá en Respuestas Católicas Inmediatas y también lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Ahora sí, les voy a presentar a nuestra querida hermana. Les digo que es compatriota mía venezolana, ¿ok? Hola, Maracucha, desde Maracaibo, viviendo acá en Colombia, en Barranquilla. ¿Cómo estás, Mili? Bienvenida. Buenas noches. por la invitación, buenas noches. No, gracias a ti por aceptar el llamado, por querer compartir este testimonio. Aprovecho y le mando también saludo a César y al grupo de católicos Defiende tu Fe, ok, que fueron que me pasaron amablemente tu contacto, así que pues saludos a todos del grupo de WhatsApp de Católicos Defiende tu Fe, a César por pues compartir este contacto a la hermana Mili para pues nos comparta pues su testimonio. Escuchen bien, quiero que escuchen bien para que se apuren a compartir, aunque el título obviamente lo dice, pero para que se apuren a compartir quizás a algún hermano, amigo, conocido, familiar que se desvió en la fe y hoy en día está en alguna secta protestante o que nació pues porque pues esa fue la fe que le inculcaron en una iglesia evangélica protestante. Pues nuestra querida hermana Mili no nació como católica, sino pues prácticamente toda su vida en una iglesia protestante y toda su familia hoy en día todavía sigue siendo evangélica, ¿ok? Pero ella encontró la verdad en la iglesia católica. ¿Te parece, Mili, que antes de empezar salude a alguna de las personas que se están conectando? Bueno, conectado debe estar mi novio, Víctor, hola. Isabel, una de mis mejores amigas en la fe. Y Rodrigo, claro que sí, son personas que para mí me ayudaron mucho a crecer dentro de la iglesia y a encontrar esa paz en Cristo, la verdad, me han ayudado muchísimo. Son personas que Amén, amén. son como Por luces. acá. Por acá saludamos también a Franci Rivera, dice buenas noches Miguel Ángel, hermanos y Jesús, en Jesús y María. César Sánchez nos dice gracias. Por acá DJ Católico también nos está saludando. Alexander Márquez nos saluda desde Brasil. Ede Ceja nos saluda desde California. Cecilia Castillo desde Panamá. Por acá Yesenia también nos está saludando. Luisa Ceballos nos saluda desde Ecuador. Mi querido hermano David Brown, también pueden encontrar aquí en el canal el testimonio de David Brown, también ex protestante también, y tanto él como su esposa pues hoy en día se convirtieron al catolicismo. Pueden conseguir este testimonio de nuestro querido hermano David Brown.
Alexander Márquez, Miguel Ángel Arenas, pues muchas personas que se están conectando. Gracias a todos. Luisa Ceballo, Mari William desde Nueva York, Liz Riveras también. Ahorita, bueno, vamos a seguir saludando a todas las personas. Honduras presente también, Katie Molina, Alfonso también nos saluda. Así que por acá, no. Alfonso es un querido hermano protestante que pues ya entró con su cizaña, pero bueno, también te saludamos y te bendecimos también, querido hermano, porque aquí todos son bienvenidos. Y si estás acá, es porque el Señor quiso que entraras a este en vivo para que conozcas cómo Mili se convirtió al verdadero cristianismo, ¿ok? Al verdadero cristianismo. Entonces, cuéntame, Mili, ¿cómo fue esa niñez tuya, esa crianza en la fe, tu familia? O sea, ¿cómo fue esa vivencia con Dios desde tu niñez? Bueno, realmente desde que tengo uso de razón, toda mi familia, como lo mencionaste, era evangélica. No pertenecían como a ninguna denominación famosa como los Testigos de Jehová o Adventistas del Séptimo Día, simplemente eran iglesias que estaban en la comunidad y iban para allá. Esto aproximadamente empecé a ir a los 7 años, más o menos por ahí, empecé a ir a la iglesia evangélica. Mi relación con Dios siempre era como buscarlo y estar cerca de él, porque siempre he considerado que veo el mundo, incluso mi mamá un día me lo dijo, tú ves el mundo con mucho amor. Y eso me hizo querer como estar más cerca de Dios. Me llevaban a la iglesia, me llevaba una tía, la primera vez que fui fue con una tía, y ya posteriormente mi mamá empezó a ir y siempre fue como que este es el camino de Dios, esta es la iglesia de Cristo, aquí está el Espíritu Santo. Y recuerdo una de las cosas que me impactó ya después de haber hecho la conversión fue que desde pequeños, o sea, siempre lo primero que te enseñan es que la idolatría. O sea, yo recuerdo que una de las primeras enseñanzas que me dieron a mí desde pequeña fue la idolatría. Recuerdo que el primer texto bíblico que leí, además del Salmo 91, fue Éxodo 24. Es el que se saben de memoria. Sí, y el Salmo 115, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palmas, semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, me lo aprendí claro. de tantas veces que lo escuché en mi infancia. Entonces era como que, wow, esto es de verdad, porque yo veo que en la iglesia católica son así, mira que tienen ojos, o sea, son pinturas y es mentira, o sea, es verdad, ellos son los malos, no sé qué. Entonces, por ejemplo, donde yo vivía, en el barrio donde yo vivía, había un señor que el 16 de julio, me parece, la fiesta de la Virgen del Carmen, él era devoto de la Virgen, y hacía una fiesta grandísima en todo el barrio, donde daba juguetes a los niños, comida a los necesitados, en agradecimiento a la Virgen del Carmen. Entonces sacaban a procesión a la Virgen del Carmen y eso era un evento catastrófico, pero entonces nos favorecíamos de eso porque a mí me daban regalo, pero no éramos católicos ni devotos de la Virgen María. Entonces era como que ya va, pero aquí hay como incongruencia. Más o menos así fue. Ya después cuando fui creciendo, 10, 9, 10, 11, 12 años, trataba como de integrarme a la iglesia, como de hacer algo más para servir a Dios, porque yo amaba a Dios. O sea, Dios era mis ojos, mi vida, porque en ese momento era hija única. Entonces mis dos padres trabajaban, no salía mucho, al único lugar que salía era a la iglesia. Entonces para mí Dios era todo. Y yo hacía obras de teatro, me metí al grupo de danza, tratando de conseguir como esa familia, esa unidad de la que habla Cristo, y no la conseguí. O sea, había mucha división porque siempre soy una persona muy callada, en el sentido de que no tomo confianza demasiado rápido para hablar, no me vas a ver cuchicheando con demasiada gente en un momento inmediato, y esa receptividad hacía como que la gente se alejara de mí, me miraban raro. Entonces era como, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho yo de mal que no me aceptan como parte del grupo? En el sentido de que sí, yo danzaba con ellas, pero en la amistad no había ese vínculo, no había ese vínculo con ellos. Al punto de que ese nivel de jerarquía me hizo decir, no, me siento mal, no voy a estar más con el grupo de danza. Entonces, ¿qué hice yo?
me recuerdo que salí del grupo de danza y me fui al grupo de adoración. Después de ser danzarina, me metí al grupo de adoración y cantaba en la iglesia. Todo con tal de no alejar, tanto como no alejarme de Dios, como de buscar esa unidad en la iglesia. Y cuando llegué al grupo de adoración me di cuenta que estaba dividido en el sentido de que las danzarinas y los de adoración tenían una repulsión muy grande. O sea, era como que no, porque, o sea, sí, era como que no, nosotros hacemos más por la iglesia, pero queremos hacer este teatro, no, pero queremos hacer este otro. Y yo era muy pequeña, o sea, tenía 12 años, no podía ser tampoco muy partícipe de lo que decían los líderes. Sin embargo, el líder de adoración, él tenía como ese amor por Cristo también. Y un día llegó al ensayo y dijo, no vamos a hablar más de las danzarinas. Ya, o sea, aquí nosotros no estamos para hablar mal de nadie, aquí nosotros no estamos para hacer nada más que adorar a Dios. Y se enfocó en eso y yo vi en él, o sea, un líder que yo dije, wow, al fin encontré como alguien de quien guiarme como para seguir a Dios, como para que, ok, aquí estoy bien. Y empecé a cantar en la iglesia, todo iba muy bien, pero con la adolescencia entraron estas dudas, pero ya va. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros somos una familia, tenemos mamá, papá e hijos. Ajá, está papá Dios, está Jesús, hijo, y la mamá. Esto está como raro. Le llego yo con mi humildad al pastor, y yo, pastor, una pregunta, ¿por qué tenemos mamá y papá si Dios nos hizo su imagen y semejanza, que lo dice Génesis? ¿Por qué en el cielo no tenemos mamá? O sea, ¿cómo es que esto, aquí falta como algo? Y él me dice, no, Dios es padre y madre. Y yo, entonces Dios es hermafrodita. O sea, no supo responder como a esas dudas que son comunes. Después recuerdo que la hermana del pastor era ex monja. O sea, ella tenía un testimonio de que Dios sacado de la iglesia católica y que, o sea, un testimonio que yo decía, wow, de verdad que la iglesia católica está equivocada. Ella contaba que sufrió lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente, ella tenía ese amor por Dios en la iglesia y tuvo un inconveniente muy grande en el convento y según su testimonio tuvo una epifanía donde escuchó la voz de Dios y trompetas y le dijo que ese no era el camino, que el camino era este y ahora es evangélica y de hecho hasta el sol de hoy lamentablemente sigue siendo evangélica. Entonces yo escuchaba el testimonio de ella y decía, wow, entonces, pero la duda seguía, ¿por qué tenemos mamá y papá y no, o sea, no toman como en cuenta a la Virgen María como mamá? Entonces en una prédica recuerdo que el pastor dijo, no, María sí es santa y es madre de Jesús, pero ella no puede intervenir por nosotros. Ella simplemente está en el cielo y no sabe nada. Ella no sabe nada. Nosotros no podemos pedirle a nadie porque ella no sabe nada. Ella está en un sueño profundo. Y tomó el versículo de la Biblia que dice que cuando uno muere, que el cuerpo humano muere una sola vez y ya de ahí no hay otra vida. Y yo como, sin embargo, la duda me quedó todavía. Dejo de ir a la iglesia porque se disuelve el grupo de adoración. El líder del que tanto yo me fiaba, del que yo decía, wow, esto es una persona de Dios, aquí está Cristo. Él se fue de la iglesia por problemas personales. O sea, tuvo un conflicto interno y dejó de ir a la iglesia. ¿Y qué hace un rebaño sin pastor? Se dispersa. Todo el grupo de oración se dispersó. El grupo de danzas tomó ahora el control de todo lo que eran las actividades de la iglesia. Y eso me hizo sentir ultra incómoda porque de por sí no me habían aceptado en el grupo, ahora mucho menos iban a querer como compaginar conmigo, puesto que las había traicionado. Más o menos de esa manera vayan las cosas. De ahí dejé de ser evangélica, o sea, dejé cualquier tipo de religión, pero mi relación con Dios siempre se mantuvo cerca en el sentido de que yo recuerdo que todas las noches yo oraba en el sentido de darle gracias a Dios. ¿Y tu familia, por ejemplo, qué te decía? Porque como dices, toda la familia era evangélica. Sí, toda mi familia era evangélica y mi familia me decía que yo tenía una promesa porque yo cantaba muy bien, porque yo danzaba muy bien. O sea, la gente veía como ese amor mío hacia Dios. Me decían que tenía que volver a la iglesia, pero en esa iglesia había demasiada incongruencia y yo decía, pero es que este no debe ser el camino de Dios. O sea, yo recuerdo que el pastor llegaba al momento de predicar y recuerdo que él decía que había que llevar el diezmo. O sea, siempre era como el énfasis en que había que pagar el diezmo porque el diezmo era para
más. Y yo, pero es que si Dios lo tiene todo más o menos, porque yo tengo que dar plata. Mi mamá era muy, muy, súper, súper fiel al diezmo. O sea, te estoy hablando de que antes de que estuviera Venezuela en tanta crisis, ella sacaba semanal su diezmo, lo llevaba a la iglesia. Eso era como su santo de cada día, era llevar el diezmo a la iglesia. Yo lo recuerdo. Y mi papá también se fiaba de esto porque, o sea, ellos veían como que la situación estaba bien y llegaba a trabajo cuando ellos daban el diezmo. Si ellos no daban el diezmo, Eso, automáticamente... eso es lo que eso es lo que los manipulan con eso. Sí, o sea, empezaban a ver como que bajaba el trabajo, como que viste que nos fue mal porque no dimos el diezmo y ese tipo de cosas. Y todavía hay un poco de eso. Yo he hablado un poco con mi mamá al respecto, pero todavía está como por afinar ese detalle de que confíen que si da el diezmo le va a ir bien. Y es como, pero si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿qué sentido tiene que yo le dé a él Tienes algo? que pactar con Dios Exacto, con dinero. exactamente. Entonces no tiene mucho sentido. Bueno, de ahí yo dejo de ir a la iglesia, entro en una terrible depresión, trato de buscar llenarme con algo, pero nunca, gracias a Dios, nunca tuve una mala junta o algo por el estilo, por así llamarlo. Empecé a ver anime y en una convención de anime conocí a un muchacho. Este muchacho era ateo, mi actual novio. Este muchacho era ateo. Cuando yo lo conozco a él, me atrae como esa rigidez, esa dureza de la persona, porque a mí me han dicho que yo soy muy cálida, o sea, que soy como muy sobrellevable, muy dulce, y yo como que, ¿por qué tú eres así? O sea, es como, era como la duda de, ¿por qué es tan frío? ¿Por qué es tan distante? O sea, a él no lo han querido, o algo, ese era como que mi pensamiento de a este le amor, no conoce a Dios, por eso es que no cree en él, porque no conoce a Dios. Entonces, entre conversar con él, me cuenta que él es ateo, y yo, o sea, yo me ofendí. Yo me di a la tarea de, no, tú vas a ser ahora cristiano evangélico, yo te voy a convertir. O sea, mi meta era convertirlo a él a ser evangélico. Él me dice, mira, mi familia es católica y la verdad, no estoy interesado en tu Dios. Y recuerdo que una de las cosas más impactantes que me dijo, que yo quedé como, ya va, ¿dónde me estoy metiendo yo? Porque esto es cueva de leones. Recuerdo que me dijo, a mí no me interesa tu Dios me da asco. Wow. O sea, ese Dios al que tú crees no existe, y si existe me da asco. Y yo, o sea, fue una vaina que yo, Dios mío, ¿qué estás diciendo? Y yo, arrepiéntete. Se me empezó a Bueno, arrepiéntete. pero estabas como te gustaba mucho el muchacho, ¿no? Para aceptar esas Sí, cosas. ese nivel de ofensa, y yo ya no, yo no. O sea, realmente, si te soy honesta, lo tomé como un reto personal. Yo no, yo Claro. cristiano. Incluso en ocasiones hasta lo llevé a esa iglesia donde yo iba y él quedaba como, Mili, ¿qué es esto? Y yo, ¿qué te digo? Bueno, de ahí empezaron los debates, o sea, empezamos a debatir acerca de la iglesia, empezamos a debatir acerca de los santos, empezamos a debatir acerca de la Virgen María, A pesar de que él no creía. a pesar de que él no creía. Después, él comienza como que ya va, como que sí, como que no. ¿Qué pasa? Él hace este retiro, el llamado de Samuel, que te comenté, él lo hace. El retiro dura 3 días. Durante esos 3 días yo, ay, debes estar todo aburrido, no sé qué más, le dejé un montón de mensajes porque tú eres ateo y toda esa vaina de estar con Dios y tal. Cuando él sale del retiro, él me dice a mí, ya no soy ateo. Yo, ¿qué fue? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? O sea, necesito contexto, ¿qué pasó esos 3 días? Me dijo, no te puedo contar, pero sí te puedo dar las gracias y te puedo decir que muchas de las cosas de las que tú me dijiste, ahora las puedo entender mucho mejor. Convertido. Dios mío, tú eres real. Gloria a Dios, aleluya. Viva Jehová de los ejércitos. Entonces, en ese momento yo no era católica. Yo hago el retiro no por querer convertirme al catolicismo. Yo hago el retiro por querer saber qué le hicieron a él para que él se volviera cristiano. Él se vuelve cristiano, él no se vuelve católico. Después de que él se vuelve cristiano, empieza una investigación de él como para él conocer, ya va, ahora que creo en Dios, ¿hacia dónde debo seguirlo? Y en esa investigación lo acompañé yo. Y ahí los debates, o sea, te estoy diciendo que hablábamos por 6 horas con Biblia en mano, pero es que aquí dice esto, pero es que aquí dice esto otro. O sea, fueron cosas que
que me ayudaron mucho en ese aspecto. Ahora, a mitad de camino yo entro en shock porque yo empiezo a darme cuenta de que es verdad, de que chanfle, Cristo sí fundó una iglesia. Y empecé a ir a misa con él y después fui a una misa sola. Y recuerdo que le dije, es que hay algo que yo no entiendo de la iglesia donde yo voy y es que todas hacen algo diferente. O sea, tú vas a una iglesia... Son miles. Exacto, tú vas a cualquier iglesia y puede haber una iglesia al lado y no tienen el mismo culto, no tienen el mismo proceso, no tienen el Así mismo es. final, no contextualizan en lo mismo. De repente entras a una iglesia y todos son apóstoles, de repente entras a otra iglesia y todos son pastores. O sea, y le dije, y yo voy a la iglesia católica y todo es igual. En cualquier parte del mundo. Parte del mundo, o sea, yo voy a la iglesia católica contigo y si voy sola a otra misa es exactamente la misma, la liturgia es la misma, la adoración es la misma, o sea, es la misma estructura y esto es unidad. Eso fue una de las cosas que me impactó y yo pensaba, wow, qué profundo esto, ¿no? Entró mi estado de negación, o sea, yo me negaba a ser católica, yo me negaba rotundamente a ser católica, yo decía, no, yo no soy católica, o sea, yo soy cristiana, todavía no voy a la iglesia, pero voy para acá, voy para allá porque estoy aprendiendo a ser cristiana. Y recuerdo que al ser evangélica no tenemos intercesores, nosotros no tenemos intercesores, nosotros hablamos directamente con Dios porque es una vaina que hablamos con Dios, eso no es que es intercesor, que es bueno, que directamente, tú y yo y tú, el Espíritu Santo es el único intercesor. Y yo recuerdo que yo le pregunté, o sea, yo le decía a Dios que me mostrara en sueños, porque en la iglesia donde yo iba fomentaba mucho esto de pedirle Eso, directo, sí. que te hable, que te muestre, que te diga, que te haga sentir, o sea, esa manipulación de que el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer, que el Espíritu Santo te va a Eran mostrar. pentecostales, me imagino. Me parece que sí, pero no eran, o sea, no se llamaban a sí mismos pentecostales. Ok. La iglesia se llamaba Jesucristo Manantial de Vida. Sí celebraban Pentecostés. Me parece que sí eran pentecostales, pero no se hacían llamar a sí mismos pentecostales. ¿Sí me explico? O sea, ellos no decían, no, sí, nosotros somos pentecostales, pero Ok. como pentecostales. Sin embargo, ellos cada semana celebraban la Santa Cena, que es lo que la Eucaristía, pero me acuerdo que hacían las hostias como con pancakes, o sea, la masa de los pancakes, así la hacían chiquito. Y con cualquier tipo de jugo celebraban la Eucaristía semanal. Bueno. Pero simbólicamente, como ellos mismos lo afirman. Exactamente. Y el recuerdo que el pastor leía, eso es lo que me impresionó, es que el pastor lee la misma lectura que se lee en la liturgia, la misma, Sí. porque él había sido católico, igual que su hermana. Entonces leía la liturgia tal cual la hace el sacerdote al momento de la consagración. La noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dijo, tome y coma. Eso, lo mismo lo decía él. Entonces era como, ya va, pero es que hay cosas similares, pero es como el meme ese que está por ahí, que sale el demonio diciendo, haz una iglesia mejor, haz una iglesia mejor. Así, o sea, él trataba como de hacer algo mejor que la iglesia católica. Bueno, dentro de ese contexto, yo entro en shock y yo le empiezo a pedir a Dios, y yo, Dios mío, muéstrame, o sea, dime tú cuál es tu iglesia, porque yo no entiendo, o sea, yo de verdad que yo no entiendo, yo estoy muy confundida. Y me recuerdo que una vez yo sueño, no recuerdo en qué parte de la Biblia está que dice el camino ancho y el camino angosto. No recuerdo en qué parte de la Biblia está. Pero ese día yo lo leí y yo, ok, está bien. Esa misma noche yo sueño con mi novio. Entonces yo le pregunto a Dios, Señor, muéstrame cuál es tu verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿dónde estás tú? Porque yo te quiero buscar es a ti. Y en el sueño estaba un camino ancho y un camino angosto, pero un camino angosto que eso era una grieta, o sea, eso era como ver una grieta en una pared. Y frente a ese camino angosto estaba un santísimo expuesto, o sea, estaba la hostia consagrada. Mi novio está enfrente y él se para y me dice, este es el camino en el sueño. Y yo me despierto y yo, o sea, si no lo entiendo así, yo no sé cómo lo voy a entender. Me despierto y yo le cuento, yo no, mira que soñé esto, tal. Y me dice, ay, ¿qué quieres que te diga yo? O sea, Dios me amó tanto que en la manera en la que yo pude entenderlo, Él me fue explicando dónde estaba. Eso es una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida. O sea, el saber que Dios me ama tanto,
que como yo lo entiendo en mi humanidad de otra forma, él me lo hizo entender de la manera en la que yo lo entendía. De ahí fue un proceso largo porque era como que aceptaba ciertas cosas, pero otras cosas no. Era como que, bueno, yo acepto que Jesús está ahí porque él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero eso de los santos como que no, o sea, como que no, o sea, ahí la Biblia dice, Jesús dijo que yo soy el camino a Cristo, el camino a Dios soy yo. O sea, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no me lo puedes refutar. Ahí dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesucristo. Ahí no dice que tengo que orarle a la Virgen María. Ahí no dice que tengo que orarle a San Antonio de Padua. Ahí no dice que tengo que orarle a Pedro. Ahí no dice que le tengo que pedir a Juan. Ahí dice a mí. Entonces, en eso, ya yo había migrado acá a Colombia, y recuerdo que la parroquia donde yo empecé a ir a misa se llama San Antonio de Padua, y yo fui y me paré frente a la imagen de San Antonio de Padua. Yo no creía en la intercesión de los santos en ese momento, y yo le digo, ok, estoy hablando con una estatua, pero mira, San Antonio, si esto es real, y tú me estás escuchando a mí en el cielo, ayúdame a conseguir un trabajo. No solamente le pedí que me ayudara a conseguir un trabajo, le dije, quiero un trabajo donde yo ame lo que haga, que sea algo indispensable para la humanidad, o sea, algo que sea muy importante y que sea un acto de servicio. O sea, quiero algo que impacte en la vida de la gente de una manera positiva. O sea, fui lo más específica posible, como que si me hace el milagro, chanfle. A la semana conseguí trabajo en una óptica y hoy en día soy optometrista. ¡Wow! Me encargo de ayudar a las personas a ver, es salud indispensable, es un acto de servicio y amo mi trabajo. Eso fue lo otro que le pedí, algo que me gustara. Yo amo rotundamente mi trabajo, amo lo que hago, amo a los pacientes, amo poner gafas, o sea, hacer que la gente vea, cuando la gente abre los ojos que dice, al fin veo. Así siento yo cuando llegué a la Iglesia Católica. Así como ¡qué bonito! O sea, ese milagro, cuando conseguí el trabajo, que a la semana me estaban llamando a mí, no fue que yo llamé a la empresa me estaba solicitando a mí para trabajar como asesora. Yo fue como que, o sea, yo fui a la iglesia y yo, no, pero es que estoy... Y ahí está otra vez el amor de Dios, o sea, es tan grande que Él hizo que yo entendiera en la manera en la que yo puedo entenderlo. No fue San Antonio el que me hizo el milagro, fue Dios a través de la intercesión de Él. Yo sé que no fue que San Antonio movió sus manos mágicas y hizo, puf, ya ahí tienes un trabajo. Fue la humildad de su sierva, la humildad de Él en pedirle a Dios, mira, ella necesita tu ayuda y te estoy pidiendo que por favor la ayudes, porque ni siquiera pedí algo codicioso para ser millonaria o un puesto de trabajo, un alto rango, simplemente un acto de servicio lleno de amor indispensable. Y para mí eso es mi trabajo. Para mí la salud visual es indispensable para cualquier persona. Y el cuidarlos y el es increíble. Disculpa que te interrumpa, Mili, en este momento, porque por allí pues entró una persona con un perfil falso, o sea, hay que decirlo, pues hay alguien que se hace llamar el pastor Will Graham, pero ni siquiera es él, ¿ok? Tenemos que decirlo, es una persona que está acá con un grave problema mental, está mandándome maldiciones, pero bueno, sabemos que Dios me protege. Es una persona que se cambia de perfil y entra simplemente pues a insultar, y yo más bien pues pido oración por esa persona, porque pues evidentemente tiene un grave problema, ya es mental y espiritual, ¿ok? Porque nadie se está cambiando de perfil, inventando perfiles para entrar a insultar. Entonces, pues oramos mucho, mucho por esa persona, y pues si continúa con esta actitud, pues lamentablemente tendré que bloquearlo. Pues aprovecho pues esta pequeña interrupción para pues decirle a todas las personas que se están conectando que vamos a enviarle saludos y bendiciones a Mili en los comentarios, ¿ok? Así que vamos a escribir en los comentarios: Dios te bendiga, Mili, bienvenida a la Iglesia Católica. Vamos a escribir: Dios te bendiga, Mili, bienvenida a la Iglesia Católica. Por favor, todos en los comentarios, y también todos a dar like. Dios te bendiga, Mili, bienvenida a la Iglesia Católica. Entonces, pues tienes como ese primer encuentro. Y como bien dices tú, pues habías cosas como que aceptabas, otras no tanto,
pides esa intercesión por primera vez, pues sientes que Dios obra pues a través de ese santo, de esa intercesión. ¿Cuánto tiempo pasa en esas dudas, ¿no? Que si creo esto, no creo lo otro, conflictos internos, obviamente, porque toda la vida pues te enseñaron a ser anticatólica, o sea, porque eso es lo que enseñan en esas iglesias, ¿no? O sea, y aparte me imagino la presión de toda la familia. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuánto tiempo pasó eso? Bueno, el lapso que yo considero que fue mi conversión por completo fueron 5 años aproximadamente. O sea, no fue para otro que yo dije, no, sí, ahora ya soy católica. De hecho, tengo una cadenita de San Benito Abad, que esta me la regaló mi novio, y resulta que cuando me la ven, ¿y eso qué es? Y yo, entonces, no, porque eso es del diablo, eso es un simbolismo. Cuando ya yo digo, soy católica, es como, ¿y por qué? O sea, tú estás engañada, te dejaste engañar, te dejaste seducir, incluso familiares muy cercanos me decían, tú eres así porque estás con ese muchacho, porque tú no eres así. Y ese cambio tan drástico en el trato, o sea, personas que me criaron desde muy pequeña a tratarme con distanciamiento. Que se supone que deben tener caridad, misericordia. De amor, y es que no se trata solamente de eso, sino su comportamiento tan hostil con los mismos miembros de su iglesia. O sea, yo nunca he ido a su iglesia, pero cuando yo la visito, a estos familiares, cuando yo les hago visita, los escucho hablar de su iglesia y de no, porque el servidor fulanito, el pastor sutanito, el yo no sé qué, lo miró feo, le habló mal. O sea, todos somos humanos y tenemos que aprender como a tratar de retener y a no criticar a las personas. Pero si esa es la iglesia de Cristo, ¿en qué momento se vive como Cristo? En ese largo proceso de 5 años me tardé muchísimo en decirle a mi familia, soy católica, y cuando lo decía, algunos se reían de mí, otros me miraban, pero ¿en qué momento? Si tú eras danzarina, Dios te tiene una promesa muy grande, ese tipo de cosas. Y yo decía, pero es que, ¿por qué no me preguntan por qué te volviste católica? ¿Por qué no me preguntan, fundamentame en la Biblia el por qué eres católica? Fundamentame en la Biblia esto, fundamentame en la Biblia lo otro. No lo hicieron, simplemente empezaron a jugar y a señalar, porque sí, es una cultura, ya es una cultura anticatólica, ya no es una cultura de que tú, para poder considerarte evangélico, tienes que decir al menos una cosa mala de la iglesia católica. De allí, bueno, esa duda se me disipó. Yo empecé a confiar mucho en los santos, me apegué mucho a la Virgen María, demasiado. O sea, me apegué. ¿Y cómo fue eso? Porque pues era tu primera duda, ¿no? Que le dijiste al pastor que no teníamos madre y que también pues los evangélicos ni predican de María, o sea, porque nada. O sea, la mencionan como que, y estaban orando los discípulos de Jesús. Entonces no dice María Magdalena, María la madre de Jesús y los discípulos, sino María y los discípulos de Jesús, y estaba Pedro, y estaba Juan, y estaba Lucas. O sea, es que pero la ningunean cuando la misma palabra dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Ahí ellos se tapan así los ojos. Cuando viene toda la gente se tapan. Wow. Cuando dice Juan, me parece que Juan o Lucas, que dice, los pecados que ustedes perdonen serán perdonados, y los que retengan se tapan los ojos. Pero un versículo después dice, y todo lo que pidas en la tierra se te dará, y todo lo que, ahí sí lo leen, eso sí, porque soy lluvia de bendiciones. Entonces, crecí con esa falta de contextualización. Durante ese proceso, cuando yo hice el retiro de Samuel, a nosotros nos ponen líderes, no puedo hablar mucho de eso porque me van a arrancar la cabeza. Claro, porque hay que hacerlo. Exacto. Nos ponen líderes o a los llamados, y uno de esos líderes, yo amo a mi líder, él se llamaba, ay Dios, no me acuerdo de su nombre, perdóname Señor. Bueno, total que yo estaba muy reprimida en ese retiro porque yo quería saber por qué mi novio se había vuelto católico. Claro, esa era la inquietud. Exacto, yo no quería saber cómo era el proceso, si yo me iba a divertir, si iba a hacer alguna cosa. Yo lo que quería saber era por qué él había dejado de ser ateo. ¿Qué le hicieron ahí? ¿Qué ese muchacho? Que por cierto, hay que invitarlo a que cuente su testimonio también. Bueno, listo. Bueno, ¿cómo hizo él? O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios ahí?
que yo quiero saber qué fue lo que hizo Dios ahí para ver si yo lo hago con otras personas. Bueno, este muchacho me dice, el problema que yo veo que tú tienes es que no estás leyendo el contexto de la escritura. Tú me estás diciendo a mí, por ejemplo, Éxodo 24, pero no estás leyendo Éxodo 23. Claro. Y yo no. Eso fue una herramienta grandísima y digo que ese fue el mayor impacto que tuve durante el retiro. Ese fue el cambio primordial de ese retiro que yo dije. No leer solo por versículos, sino entender todo. El texto completo, exacto, el capítulo o el libro completo si es posible. Claro. Entonces, por ejemplo, los evangélicos utilizan mucho el versículo que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ese versículo, en Lucas 1:42, me parece, ese versículo lo dijo, me parece, si no fue la Virgen María, fue el ángel Gabriel, que lo dijo cuando ella le pregunta, ¿cómo es posible esto si yo soy virgen? Y ahí le responde el ángel, porque para Dios no hay nada imposible. Pero, y después de eso viene el Magníficat, la Virgen María diciendo, porque Dios ha visto sobre mí la grandeza de su sierva. Eso no lo leen, solamente leen el versículo que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, sí, todo lo van recortando. Exacto, todo lo van recortando como a su conveniencia, lo que ellos puedan decir y puedan manejar. Y era como que cuando yo salgo del retiro y pasa esto otro, empiezo a leer el versículo, el capítulo completo y yo, cónchale, sí es verdad. Y es cuando entro en debates con mi novio y le digo, y él empieza a decirme como que las cosas y yo no le daba razón, pero ya después le llego con los cuentos. No, fíjate que hablé con mi tía de esto y ella me supo responder esto acá y iba más a misa con él. Mi otra duda, la Virgen María que me preguntaste, con la Virgen María fue el hecho de aceptar que tengo una madre. O sea, eso fue algo tan drástico en mi vida, porque como te mencioné en un principio, mis padres los dos trabajaban y yo desde pequeña estaba muy sola. O sea, a mí yo en la escuela, no es por denigrar a mi mamá, mami, te amo, si ves esto, te adoro. Pero para la escuela mi mamá nunca... Y oramos por su conversión. Amén. Mi mamá, lastimosamente, no porque ella no quisiera, nunca estuvo en un proyecto escolar. Mi mamá solamente estaba como para cuando yo iba al médico, cuando estaba muy enferma, ella me cuidaba siempre. Pero de resto en mi vida, en cosas como que yo iba a un festival de canto, mi mamá no estaba. Era mi papá. Entonces, en esos pequeños aspectos, empecé a ver las mamás de otras niñas que me cuidaban, las mamás de otras niñas que me custodiaban, mis tías que me cuidaban. O sea, ese amor materno siempre estuvo ahí presente. Cuando entro en el proceso depresivo, por ahí a mis 15 años, empiezo a ir con una psicóloga que se llama María. Y ese amor de la Virgen María lo vi reflejado en ella, en su dulzura. ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que yo veía que no me parecía de la Virgen María? Que yo veía que la ponían muy grande, que yo decía, no, pero es que la Virgen María no puede ser más grande que Jesús. Entonces, un día estaba hablando con ¿Qué es lo que hacen creer los evangélicos a su gente que nosotros, ese es el papel que nosotros le damos a María? No, María no es Dios, María no hace milagros, María es la mamá de Jesús, es la madre de Dios, porque Jesús dijo, el Padre está en mí, yo en él. O sea, yo soy Dios. Tú eres yo soy el que soy, dijo Jesús. Entonces, si ella es su madre, ¿cómo es posible que no sea su madre celestial? También es su madre celestial y por ende es madre. Pero tú sabes lo más triste de todo, porque la mayoría, o sea, en el caso tuyo, pues, y de tu familia fue porque nacieron en cunas protestantes, evangélicas, ¿no? Pero peor ocurre cuando personas dicen, yo era católico y ahora sí conocí a Cristo de verdad en la iglesia evangélica, no sé qué, ta. Yo digo, Dios mío, estas personas jamás fueron a una misa. Jamás, porque tú miras la misa, desde que comienza la misa hasta que termina la misa, es culto a Dios. Al final de la misa se le da un saludo a la madre, donde oramos y rezamos el Ave María, al final ya de la misa. Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi familia, por decir, la generación de mi mamá y su hermana mayor son los que son protestantes, pero lo que es la mamá de mi tía, que no es la mamá de mi mamá, la mamá de mi tía y su abuela, ellas eran católicas. Imagínate.
Y mi tía me dice a mí, yo era católica, yo hacía el rosario y eso es mentira. Mira, las tres, ella me dijo a mí, o sea, la última vez que conversamos al respecto, me dice, las tres grandes mentiras de la Iglesia Católica son el purgatorio, el rosario, que eso no está en la Biblia, ni el purgatorio, ni el rosario, ni, ¿cuál fue la otra? Ni la intercesión de los santos, me parece. Y las tres sí están, por cierto. Sí, exactamente. Y yo, pero es que las tres sí están. Y me dijo, bueno, vente y demuéstramelo con Biblia y yo puede que te crea. Yo agarré, hice mi investigación, todavía no llego a Venezuela, espera que llegue y después te cuento. Mándale los videos del padre Luis Toro, pero es que a veces la gente está tan cerrada, porque yo he hecho ese ejercicio, yo le he mandado videos del padre Luis Toro a muchos amigos protestantes, familia, y ni siquiera se atreven a darle clic, o sea, porque el enemigo los tiene tan ciegos que ni siquiera quieren verlo. No los quieren ver, o sea, están realmente a que no, esta es la verdad y no me vas a manipular, porque de paso dicen que uno los quiere manipular, que uno transgiversa la palabra de Dios como para manipularlo, y así no, o sea, eso no tiene sentido. ¿Cómo te voy a querer yo mostrarte una verdad manipulándote? No tiene ningún sentido. Bueno, con la Virgen María me pasó eso, que empecé ya después de que maduré, vi ese amor materno en otras personas. Le tenía mucho recelo a mi mamá, puesto que, como te mencioné, no estaba mucho tiempo en mi vida. Pero lo que me hizo decir, ya va, ella sí es mi mamá, fue Apocalipsis 12, me parece que 17. Apocalipsis 12 a partir del 11, que dice que dio a luz al Cordero de Dios, no sé qué, y la parte que dice es la madre de todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y yo, ya va, ¿cómo así? Yo hago la voluntad de Dios, o sea que, ay, chico, la Virgen María es mi mamá. Ya, es que ahí la Virgen María es mi mamá. O sea, eso para mí fue explosivo, para mí fue, o sea, como abrir la mente. Ese fue como el segundo impacto grande que yo tuve, que yo dije, ya va, esta es la iglesia de Cristo. Ah, que dice que todo aquel que sea hijo de Dios la tiene ella por madre. Y eso fue como que el segundo golpe que yo dije, wow. Dije, wow, wow, o sea, ya la intercesión de los santos, listo, la virginidad perpetua de María, lista, eso fue otro tema, porque ahí decía, pero ahí dicen los hijos de María, y ahí dice que esos son los hermanos de Jesús, y tuve que mirar videos del Padre Luis Toro, yo creo que yo he visto todos los videos del Padre Luis Toro. Mándale saludos porque él ve estos videos. Ay, un saludo al Padre Luis Toro, me encanta todo su contenido, he aprendido muchísimo, aprendí demasiado de apologética. Claro, todos hemos aprendido. Perdida hasta que empecé a ver cómo él refutaba con la Biblia, o sea, que él agarraba el versículo y yo agarraba la Biblia y yo, ya va, ay, Dios mío, yo, ¿cómo es que yo no leí esto antes? O sea, yo claro. me como Pablo decía, tienen la palabra delante y no la ven. Y así, o sea, era como, wow, o sea, qué impacto tan grande tuvieron los videos del Padre Luis Toro acerca de la Virgen María en mi vida. O sea, fue una cosa explosiva. Ese considero yo que fue el segundo impacto más grande que tuve de manera de volverme 100% católica. El tercero, debo aceptar que no fue hace mucho, fue apenas hace año y medio, hace un año. Fue la Eucaristía, o sea, casual. Lo más grande. Exacto, lo más grande, era como que pero es que claro, pero es que no es tu culpa porque pues fue todo lo que te inculcaron durante muchos años, o sea, era totalmente adoctrinada anticatólica. Era intumbando cada pared que me ponía. Claro. Y forjar una fe verdadera y con cimientos, o sea, una fe que tuviera bases, una fe inquebrantable. Era eso. Y otra cosa que me impactó mucho fue el espiritismo. En la iglesia evangélica hay demasiado espiritismo, no espiritualidad, no espiritualidad de conexión con Dios, espiritismo. O sea, ellos hacen un culto, porque incluso le llaman culto, para poder sentir al Espíritu Santo. Y yo ahora desde que soy católica yo lo siento siempre. Yo sé que Él está conmigo todo el tiempo. Y la paz efímera que sentí en esos cultos donde se hacía como una estimulación muy profunda con la música, las voces, el pastor diciendo, el Espíritu Santo está aquí, muévete en este lugar, todo eso, esa epifanía, o sea, el frenesí que había. Frenesí que genera momentáneo, ya no existe. Y ahora está la paz que me brinda el verdadero Espíritu Santo. O sea, ya no es algo minucioso, ya no es algo que dura 5 minutos. Sentimentalismo, como ir a un concierto que tú te emocionas y ya después se te pasa la emoción. Exactamente, no es esa emoción psicológica de que te vas metiendo, te tocan la música en piano, una cosa
palabras tiernas y el Espíritu Santo está en ese lugar. Señor, muévete entre nosotros. Eso ya no hace falta para yo saber que aquí está el Espíritu Santo conmigo. Bueno, el tercero... Increíble. Disculpa que te interrumpa, pero es que hay que orar por este hermano. O sea, imagínate, dice, María no es mi madre. Dios santo, o sea, tú mismo le estás contrariando la palabra de Dios. Jesús en la cruz le dijo a su discípulo amado, aquí tienes a tu madre. Dios santo, o sea, la llamarás bienaventurada. Las generaciones. Y esta persona dice que no es su madre. Pues oramos por él, oramos mucho por él. Sí. Bueno, dentro de ese contexto, yo entendí que María sí es mi madre, porque es madre de todo aquel que sigue a Cristo, es madre de todo aquel que busca del Señor. Y sí es madre de Dios porque Cristo dijo, Él está en mí, yo estoy en Él, somos uno solo. Claro, bueno, no puedes separar la divinidad de Jesús. O sea, porque ellos dicen es madre solo de Jesús, pero es que Jesús es Dios. O sea, no puede ser madre de Jesús y no madre de Dios. O sea, Dios mío. Es que tú sabes que esas son herejías. Sí. Que se discutieron en la iglesia primitiva, o sea, cuando la iglesia iba creciendo, y Sí. todo eso se superó, se entendió, y ahora hoy en día todos estos grupos evangélicos retomando esas herejías pasadas. Es increíble, pero bueno, oramos por ello. Es incluso hasta gracioso porque todos esos debates que ellos tienen, donde apoyan que no es así, la Iglesia Católica los tuvo y duraron años. Claro. Para decir verdaderamente sí es la Madre de Dios. Así es. O sea, fueron años, décadas donde se estudiaba y se estudiaba. Claro, claro. Contra sacerdotes se decían no, pero no, no, pero sí. A ver, creo que tenemos aquí un problemita con... Ok, creo que te retomamos. Sí. Sí, aquí estoy. Ok. Bueno, de allí, la Eucaristía era como el gran misterio, el más grande, el que yo decía, no lo entiendo. O sea, yo veía la hostia y yo decía, pero es que ¿cómo? O sea, ¿por qué? Yo decía, yo no entiendo. O sea, ¿cómo es esto posible? Y yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y leía los versículos y decía, sí, pero es que en mi mente humana yo no puedo creer. ¿Cómo se transforma? Exacto, ¿cómo pasa a ser esto? O sea, ¿cómo es que... No es tanto cómo se transforma, porque Dios es un Dios todopoderoso. Claro. En creer que sea verdad esa transformación. Sí me explico, o sea, no me entra el yo decir, no, sí, es real. Ya después de que el Padre hace la transustanciación, ya ahí está Cristo. O sea, para mí era algo no inaceptable, sino que fue un proceso muy duro. De entender. Sí, muy duro de entender. Pero otra vez llegó Dios con su misericordia y su amor. Y recuerdo que ya yo iba a misa, o sea, ya yo decía, no, sí, soy católica, todo estaba bien. Pero me faltaba ese pequeñísimo detalle, casi nada, casi nada, lo más importante, lo que nos hace ser cristianos como tal. Y recuerdo que fui una tarde a misa, estaba en Cúcuta, salí de mi trabajo y yo llegué a misa, pero todo ese día yo había pasado con el versículo en la mente, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mi carne no morirá nunca, yo soy el pan vivo, este es mi cuerpo que he entregado por usted, este es mi cuerpo, una y otra vez en mi cabeza, este es mi cuerpo y este es mi cuerpo y este es mi cuerpo. Yo llego a misa y yo soy maracucha, soy devota de la Santísima Virgen de Chiquinquirá, nadie me la quita encima. Wow, sí, imagínate, creciste allá con esa devoción tan grande y nunca la pudiste vivir. La pude practicar, no ir a claro. Una de la chinita. O sea, claro. La traición, hermano, la decepción. Nunca he podido ir y ahora como paso viajando, no he podido y he querido hacerlo como para darle las gracias, como que gracias por estar siempre aquí. No, la basílica es súper bonita, súper bonita. Yo tenía la oportunidad de ir y de hecho está allí la tablita, o sea, está allí la tablita, sí. Está ahí la original. Esa historia es bellísima, la historia de la tablita es bellísima. Pero bueno, volviendo al punto, llego a la iglesia y yo recuerdo que me senté a la izquierda
y frente había un cuadro grandísimo, grandísimo de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. La tablita, pero de tamaño como de 2x2. Y yo, tú me trajiste para acá, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hago yo aquí en Cúcuta? ¿Qué hago yo en esta iglesia? En ese momento que está la misa, el padre está dando la homilía, por un momento yo miro el cuadro y en el cuadro la Virgen sale del cuadro, sobresale. Wow. O sea, los dos santos que están al lado de ella hacia atrás y ella sobresale del cuadro y yo parpadeo como que ella va. ¿Será que mi astigmatismo me está mintiendo? ¿Será que yo estoy viendo? No. O sea, soy profesional de la salud visual. Cualquier espectro que tenga que ver con luz lo conozco a la perfección. Cualquier cosa que tenga que ver con un cambio de imagen de color refractivo, yo lo sé. Y yo sé que eso no fue ni luz, que no fue, sino que fue la Virgen diciéndome, aquí estoy. Wow, qué bonito. Aquí estoy contigo, este es mi hijo. Pasa el momento de la consagración. Y aquí fue cuando ya yo dije, no, ya yo no tengo ningún tipo de duda. El padre levanta la hostia y en ese momento veo yo una luz bajar del cielo. Wow. O sea, era yo, bellísimo y se posó en toda la hostia. Y recuerdo que en ese momento, o sea, yo te digo que eso fue rápido, pero yo lo sentí como largo, como si fue un minuto de mi vida, porque eso no dura tanto, la consagración, claro. cuando el padre, eso no dura tanto, pero para mí fue un momento largo, tanto que me tomé el tiempo de mirar hacia atrás, hacia la puerta, a ver si es que algo estaba reflejando una luz hacia dentro de la iglesia por casualidad. Un bombillo, algo. Sí, quise tomar sí, o sea, o cualquier cosa, y quise tomar mi teléfono para grabarlo, pero dije, ¿sabes qué? No, es mi momento con Dios, es mi respuesta. Es Dios diciéndome, aquí estoy. O sea, ¿qué más quieres que yo te diga? Aquí estoy. O sea, aquí estoy yo. Este es mi cuerpo por ti. Esta es mi carne. Este soy yo. O sea, eso para mí todavía yo lo recuerdo y me lleno de emoción porque es uno de los momentos más hermosos que he vivido dentro de la iglesia. Sin duda alguna, ese ha sido uno de los momentos más bellísimos que yo he vivido en la iglesia porque no existe nada que se compare a ver a Cristo bajar, o sea, ver con tus ojos la transubstanciación. Que sabemos que sucede, pero no todos tenemos el privilegio de verlo. Exactamente, y es como que tú me amas tanto que me has permitido verte ahí también, o sea, y ahora estoy enamorada de la Eucaristía, o sea, yo voy a la Eucaristía y yo puedo pasar la hora santa y todo el tiempo es como que ya sé que estás ahí, y ya, o sea, no es, mucha gente ve a Dios grande, magnífico, poderoso, y yo lo veo como alguien con tanto amor que se hizo tan pequeño para estar siempre con nosotros. O sea, ese amor tan grande está ahí escondido. O sea, ese es el misterio más grande de nuestra fe. Y tuve el santísimo privilegio, yo no sé, Dios mío, por qué me amáis tanto, de que me lo mostrara de esa manera. O sea, ya después de ese día yo no tuve ningún tipo de duda de nada. De nada, de nada. O sea, para mí no existe otra iglesia que no sea la católica. Cristo fundó su iglesia en Pedro y desde el Pedro hasta el Papa de hoy son los sucesores de Cristo. Él es el vicario de Cristo. Esta es la iglesia. No, pero es que ahí en la iglesia violan, porque es que ahí en la iglesia hay herejías, porque es que ahí en la iglesia, o sea, todo lo que son ataques hacia la iglesia, o sea, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas, o sea, ni las puertas del infierno contra ellas. Alguien puede venir a darme una cátedra evangélica de lo que le dé la gana, pero nadie puede cambiar ni lo que yo viví, ni lo que yo estudié, ni la verdad propia, porque no se trata de lo que, de como ser evangélica, de tu testimonio propio, no, porque en esta iglesia yo sentí que Jesús me sanó. No, es la verdad absoluta, con pruebas irrefutables. O sea, histórico, teológico, o sea, por todas partes. O sea, es que, pues, si ninguna de estas iglesias o sectas protestantes existían antes del año 1500 de la reforma o mal llamada reforma protestante, o sea, no existían, o sea, todas esas iglesias tienen 50 años, 100 años, la que tiene más tendrá 100 años, pero 20 años, 30 años, eso no puede ser la iglesia de Cristo, jamás, o sea, nada más por simple lógica. Incluso hace poco conversaba con mi mamá al respecto y le dije, mami, ¿cuántos años tiene la iglesia a la que tú vas? Claro, no, tiene tanto. claro.
Ella me dice, no, tiene tantos años, ponte que 5 años. Y yo, mami, ¿y tú crees que Dios esperó 219 años para fundar? 2000 tantos años, claro. Perdón, 2000 tantos años para fundar su iglesia. O sea, no, porque esta mi iglesia que tiene 100 años y Dios esperó 1900 años para fundar su iglesia. No. Así es. O sea, él tuvo que haber dejado algo que diga, aquí es donde van a estar ustedes. Y le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, ¿qué otra prueba podemos tener de que esa es la iglesia de Cristo? O sea, la iglesia de Cristo es la que tiene a su madre, porque lo dice Apocalipsis. La iglesia de Cristo es la que tiene la asociación apostólica, porque Pedro fue el que dejó a alguien encargado. La iglesia de Cristo es la que tiene la Eucaristía, porque él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el pan, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, este es mi cuerpo, este soy yo. O sea, no es algo simbólico. Y de hecho el texto dice que muchos de los sumos sacerdotes se ofendieron y dijeron, ¿este qué quiere? ¿Que nos los comamos vivos? O sea, no. Claro. Y de hecho, muchos de sus discípulos, pues no recuerdo el versículo, pero está escrito, o sea, muchos de sus discípulos se fueron porque eran unas palabras que ellos no entendían. Y Jesús se volvió a los 12 y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Exacto, ustedes también se quieren ir y todos quedaron como, ya va, no, nosotros sí te creemos a ti. Claro. ¿Ya? Exactamente claro. eso. Y es que él mismo lo dijo, no hay manera de refutar lo que Jesús haya dicho. No, pero es que ahí en la Biblia dice, porque es que ustedes lo malinterpretan, lo que se trata de decir es que es la palabra. Si el verbo se hizo carne y te está diciendo el mismo verbo hecho carne, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿por qué te queda la duda de que ese sea el pan vivo? Este es el cuerpo, cómanlo, este soy yo. No hay manera, o sea, no, porque es que él ahí se refiere a la palabra. Si hubiera dicho la palabra, él dice, yo soy la palabra viva. No hay manera, o sea. Y te pregunto, Mili, tú, por ejemplo, pues si naciste en una familia y te criaste en una familia protestante evangélica, pues no habías hecho los sacramentos o cómo fue ese proceso de iniciación cristiana para adultos, o sea, ¿cuándo lo comenzaste? ¿No lo has terminado? ¿Qué sacramentos tienes? No lo he terminado, no lo he podido terminar, pero sí estoy bautizada. ¿Qué pasa? Que fue un rollo cuando yo llego a la iglesia católica a decir, no, yo sí estoy bautizada. Ajá, ¿y cómo te bautizaron? ¿Y cómo fue? O sea, me di cuenta de todo el protocolo que se tiene que hacer. Porque hay algunos bautizos protestantes que sí lo acepta la iglesia católica. Exacto, porque son el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es con la fórmula. Porque exacto, hay otros que bautizan en nombre de Jesús. No, porque es que la Biblia no dice, ¿cómo Jesús va a decir el nombre del Padre y del Hijo si él estaba vivo? Yo no sé qué, no, ya. El bautismo es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya los apóstoles dijeron que así se tienen que bautizar. Entonces, ¿cómo? O sea, era un poco irrelevante. Ese proceso fue un poco complejo porque había que verificar todo. A mí me bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, está bien, ajá. Ahora hay que terminar el rito, hay que ponerte los santos óleos, hay que hacerte yo no sé qué, tienes que hacer qué, sí, pero si ya yo tengo 20 tantos años, ¿cómo que voy a hacer catequesis? ¿Cómo que tengo que hacer primera comunión? La primera comunión tiene 7 años, ¿cómo es esto? No, sí, tienes que hacer todo el proceso. Y es que, más allá de que sea un protocolo, es el mismo respeto y amor a Dios de aceptar cómo son sus normas, porque si están establecidas en base a esa fe en Cristo. No están establecidas. Ese es el magisterio de la iglesia. Exacto, no están establecidas porque nos dio la gana de decir, no, para poderte bautizar tienes que hacer tal cosa. No. Ellas tienen, y todo tiene un principio y una base bíblica. Entonces, todavía estoy en ese proceso en el que tengo que estar haciendo catequesis, tengo que estar estudiando y estar aprendiendo más todavía para poder estructurarlo de una manera correcta. Wow, o sea que cuando te toque el momento de la comunión, pues ya ahí podrás vivir y sentir la grandeza de lo que es ser cristiano. Yo voy a misa y donde sea que me siente, yo pienso, qué afortunado el que está recibiendo el sacramento, qué afortunado. Claro. Y tristemente hay católicos que no lo valoran ni entienden. Exactamente, o sea, yo voy y yo cuando los miro,
no recuerdo qué sacerdote fue que yo lo vi esto en un video, que él decía, yo no entiendo por qué los hermanos no se arrodillan para recibir el sacramento, estás recibiendo a Cristo. O sea, falta también dentro de la iglesia un poco esa conciencia de que es Cristo. Claro, yo por mi parte la tengo porque yo lo vi y a mí nadie me va a quitar la idea de que ese es Cristo. Pero lamentablemente muchas por eso se vuelven protestantes, porque no aprenden, no buscan ayudar, no buscan aprender, simplemente van porque nacieron allí y les toca, o sea, porque bautizaron al niño y hay que ir para la misa de bautismo, porque se casó fulano y hay que ir para la boda de fulano que es por la iglesia, porque abrí un negocio y el padre me va a bendecir el negocio y tengo que ir a misa. Entonces ese tipo de cosas alejan a la persona de buscar a Dios correctamente y se van a sentimentalismo, a fanatismo religioso, no, porque el Espíritu Santo de Dios, y a escuchar como alguien con esa voz demandante de querer como hablar con autoridad, pero realmente con autoridad vacía, porque Jesús no tenía que estar gritando para determinar que él era la autoridad en ningún momento. No tenía que estar diciendo no, porque yo soy la autoridad. Claro, él dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que soy. ¿Ustedes quiénes dicen que yo soy? Pero de ahí a hablar con prepotencia, a engrandecer, a querer exigir como esa grandeza. Y de paso, no solamente exigir Creo que estamos teniendo un problema con el internet de Mili. Vamos a ver. Esperamos aquí que regrese el internet de Mili. Pues antes de que ella regrese, pues quiero de verdad agradecerles e invitarlos a que le den like al video, que compartan este lindo testimonio, porque como ella hay tantos y tantos y tantos protestantes que pues están en el error. Como ven, por acá tenemos ya más de una hora hablando y hay un señor que pues no ha escuchado absolutamente nada, o sea, se queda pues en su error, en su soberbia, o sea, ni siquiera abren su corazón para decir, wow, ¿será que es verdad lo que está diciendo? Voy a investigar, voy a leer la Biblia, o sea, nada, o sea, simplemente pues quieren estar ahí en su error y ya. Y es que el problema no es tanto ese, sino que le buscan lógica al error, recortan un versículo bíblico y en ese versículo se basan en todo su error. Y, o sea, el problema no es que te leen el versículo, sino que te sacan toda una teoría grandísima. Por ejemplo, el mejor ejemplo es Éxodo 24, de que todo, o sea, todo el tiempo es, no, porque es que si la Biblia lo dice, no, es irrefutable, pero es que no estás leyendo el contexto. Realmente, O sea, si quieres buscar mira, la verdad, hay que mira hacerlo de... Mira la incongruencia de todo y por qué se deforma, como yo siempre digo, yo nunca le llamo reforma, sino deforma del cristianismo, porque pues el primer protestante, pues sabemos que fue Martín Lutero, ¿ok? Ese fue el primer protestante, pues se divide, se aparta de la iglesia, ¿ok? Y funda pues sus propias iglesias, de ahí nace el protestantismo. Pero mira que el Lutero, obviamente, entre las cosas que él discutía y que no estaba pues en concordancia con la iglesia de ese momento, con la iglesia católica, no tenía nada que ver ni con la Eucaristía, no tenía nada que ver con la intercesión de los santos, no tenía que ver con María como Madre de Dios, porque Lutero creía en la Eucaristía, Lutero creía en la intercesión y Lutero creía en María como Madre de Dios. Ella Imagínate. también. Y ningún protestante hoy en día, o sea, que es de esta época, ninguno practica ni cree nada de eso. O sea, imagínate cómo se ha deformado que ni siquiera a su propio padre, Lutero, le siguen las enseñanzas. Hoy en día iglesias luteranas que sí, pues tienen imágenes y tienen cosas, porque pues siguen pues la tradición católica, obviamente. Pero ya desde Lutero hasta la actualidad se deformó tanto que ya cada uno tiene Tanto, su fe. tanto así como alguien que dice María no es mi madre.
Ajá. Otros, y hay otras personas que dicen, a mí me han escrito, yo odio a María. Yo digo, Dios santo, o sea, ¿qué tipo de cristianos son? O sea, yo a esas personas le pregunto, ¿qué te hizo la Virgen María para que tú la odies? Si más bien te trajo al Salvador del mundo. Tú amas a Jesucristo, ¿cómo vas a amar a la vaca y no vas a amar cómo vas a amar al Claro, cordero? son, pues tristemente, pues la misma palabra dice, muchos dirán, Señor, Señor, no entrarán al reino de los cielos, o sea, porque pues siguen más bien. Exactamente. Yo he entrevistado acá a sacerdotes exorcistas y ellos me comentan que en medio del exorcismo, cuando ellos invocan el santo nombre de la Virgen María, los demonios huyen y corren. Uy, Y, claro. y, y yo le pregunté pues a un sacerdote exorcista y él me dijo, yo me atreví, él dice, con el diablo no se dialoga, pero yo me atreví con autoridad de Cristo a preguntarle a un demonio por qué le huían al nombre de María y ellos decían, porque no soportamos como una simple criatura pueda derrotarnos, o sea, porque pues Dios es Dios. Claro. Cuando el sacerdote dijo esto, saltaron los evangélicos. ¿Qué estás diciendo? ¿Que María es más poderosa que Dios? No, es que Dios es Dios y Dios derrota o ya derrotó a Satanás. Pero que Ajá. María, una criatura, lo derrote es lo que a ellos obviamente los descontrola. Ajá. Exactamente, pero sí, actualmente María es mi mamá, para donde sea la llevo, o sea, es mi madre en mi corazón, trato de hacer el rosario la mayor cantidad de veces posible. El rosario fue otra historia, o sea, yo decía, pero es que ¿por qué tengo que orar yo repetidamente? ¿Por qué yo tengo que repetir todo el tiempo lo mismo? Jesús oraba repetidamente, Jesús repetía los salmos. Entonces, Claro, al momento de yo ver lo que fue la virginidad de María, tú te piensas en la lógica humana, pero ya va, si ellos vivieron juntos, ahí tuvo que haber algo, porque tú a mí no me vas a decir en su humanidad que yo no sé qué, pero ya va. Si el arca de la alianza, que tenía objetos que te acercaban a Dios, era intocable porque cualquiera que la tocara se moría, ¿cuánto más aquella que tuvo al mismo Dios dentro de sus entrañas? O sea, es cuestión solo de pensar un poquito en qué tan importante fue María, que nadie la podía tocar, ella fue pura, antes, durante y después. Pero yo decía, ok, antes puede ser, pero y después, ¿cómo salió ese muchacho de ahí? Fue como, ay, ¿cómo porque, entró? porque ¿Cómo entró? Dios es Dios. ¿Cómo entró? Por obra y gracia del Espíritu Santo, salió Claro. por De, de, Santo. de hecho, de hecho, eso hay un debate del padre Luis Toro sobre eso, con un Exacto. pastor, Ajá. que Ahí fue incluso, precisamente lo que tú dices. exactamente. Incluso en el Salmo 22, recuerdo que el Salmo 22, Jesús lo narra en la cruz, el Salmo 22, y no recuerdo si son los primeros versículos, pero ya al final del Salmo 22, él dice que tú que me sacaste de mi madre, y yo ya va, entonces no lo parió, sino que Dios lo sacó de su vientre, no lo parió. O sea, así como entró por obra y gracia, salió por obra y Claro. gracia. Y entonces, dentro de este contexto, ponte que estas cosas no están en la Biblia, pero es incongruente que no crean en los testimonios de los santos, porque hay santos que pidieron en humildad que Dios le mostrara cómo fue que naciste, que le mostrara cómo es tu De rostro. hecho, Señor, está la beata Ana Catalina Emerich. Ella tiene un relato bellísimo. De sí, hecho, yo hice un video ahorita el 24 de diciembre sobre el nacimiento de Jesús, según las revelaciones de Ana Catalina Emerich, que por cierto, la película La Pasión de Cristo, muchas de las escenas que vemos allí son fieles a las visiones de Ana Catalina Emerich. uh-huh. Y así, o sea, entonces es como que no, porque yo sí creo que el pastor soñó, que el pastor tuvo visiones, pero ¿por qué no crees en este testimonio que es verídico, o sea, que se estudió por años para decir si es un testimonio verídico de la presencia de Dios, si es un testimonio verídico de que sí, así fue el No nacimiento de creen, Jesús, sí, no creen eso, no creen eso, pero sí creen en el superapóstol pastor Sayayín ajá, que vienen con una profecía. A ese sí le creen. a ese sí le crean al que habla en lenguas, pero entonces, pero ya va, ¿de dónde sacaron ustedes ese hablar en lenguas? No, porque es que en Pentecostés hablaron en lenguas, pero no eran lenguas de otro universo, era que no entendían los idiomas de otros países y para que todos Claro. pudieran.
se habló en otras lenguas. Otras lenguas significa otros idiomas, no que vas a hablar en un idioma extraterrestre. Entonces, no, Que porque él por me habló. cierto que no lo entiendan, o sea, si están ahí balbuceando cosas y nadie lo entiende, ahí no hay nada, o sea, ahí es simplemente algo que se está inventando. Ahora, pues dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Hay grupos que tienen el carisma de ese don de lenguas, pero también está la persona que interpreta y que entiende. También está la persona que lo interpreta. No, pero es que en la iglesia evangélica también tenemos el intérprete. Ahora, es cuando yo me pregunto, ¿cómo sabes tú que eso viene de parte del Espíritu Santo? Claro. Porque yo recuerdo que cuando yo era evangélica, lamentablemente sabía cuando iban a pasar cosas malas y yo pensaba, yo te aseguro que yo pensaba en mi ignorancia que eso era el Espíritu Santo revelándome las cosas. O sea, yo decía, esto es el Espíritu Santo. Y dos testimonios que tengo acerca de eso fueron muy tristes porque fueron muertes. Entonces yo decía, ¿por qué Dios me va a dar noticias a mí de muerte? O sea, antes de que la persona falleciera, ya yo lo sabía. Y yo hablaba con la familia y decía, tu tío se va a morir en 3 días. Wow. Y efectivamente, a los 3 días el tío se llamaba. Entonces, por eso era que mi familia me decía, no, porque es que tú tienes un don muy grande. Dios te va a traer a ti de nuevo a tu iglesia, porque esta es la iglesia tuya, yo no sé qué. La super profeta. Sí, exacto. Yo estaba prometida para hacer una cosa grandísima dentro de la iglesia evangélica, pero mucho tiempo después yo entendí que así como está el Espíritu Santo, hay muchos otros espíritus y no necesariamente la Que información confunden. espiritual, exactamente, que la información que tú recibes espiritual es información de parte de Dios. O que puede ser incluso intuición. O sea, uno tiene intuición, tú puedes sumar 1 más 1 es igual a 2. O sea, y no hace falta que venga un espíritu a decirte que 1 más 1 es igual a 2. Y son cosas que dicen, no, porque a mí el Espíritu Santo me reveló que tú me ibas a traer un regalo. Eso no fue el Espíritu Santo. Tú tuviste la intuición de que yo vengo de viaje y tú sabes que yo siempre llevo regalos, tú no me... Ay, sí, el Espíritu Santo te dijo que yo te iba a dar un regalo. Mira, te quiero preguntar algo, Mili, porque ya, pues de hecho yo acostumbro a hacer este tipo de testimonios, ¿no? De protestantes convertidos al catolicismo. Y de hecho, hay personas que siempre, ya yo conozco los comentarios que van a hacer en este video, ¿ok? Uno, te van a decir que nunca fuiste cristiana. Esa va a ser la primera. Una, nunca fuiste cristiana. Dos, que nunca naciste de nuevo. Y tres, ¿cómo es el otro? Que volvió al vómito, no sé qué, algo así, porque es algo como que repiten, ¿no? ¿Qué tú le dirías a esas personas, a esos protestantes, como un señor que está por allí comentando, que tiene 1 hora y 12 minutos que tenemos acá hablando y no ha dicho nada, sino todo ha sido en negativo, o sea, no ha escuchado, o sea, tienen 2 oídos, pero no escuchan? ¿Qué tú le dirías a esas personas que te dicen eso? O sea, que nunca fuiste cristiana, que nunca naciste de nuevo y que ahora pues estás en idolatría. Bueno, que nunca fui cristiana toda mi infancia. O sea, la educación de una persona se mide en todo lo que vio en su infancia. Las bases, tú sabes cómo decir buenos días, buenas tardes, cristiana evangélica, porque ahora sí eres verdadera cristiana. Exacto. Ya yo soy cristiana, pero evangélica en su dado caso. Todos desde pequeños, a todos nos enseñan cómo decir buenos días, cómo decir buenas tardes, cómo decir buenas noches. Y esas bases nos hacen ser buenas personas de acuerdo a nuestro desarrollo. No tiene mucha congruencia que yo haya crecido con esa educación y que actualmente no lo sea. Porque si es la verdadera iglesia de Cristo, ¿cómo es posible que yo me haya desviado sabiendo que me educaron toda mi infancia acerca de eso? O sea, que no fue obligado, porque yo no iba obligada a la iglesia, como muchas personas les ha pasado que iban obligadas a la iglesia. Yo iba porque me gustaba seguir a Cristo, porque lo amaba y porque quería estar más cerca de Él. Entonces, ¿qué les podría decir yo a estas personas? Principalmente, y va a sonar a que me van a tirar mucho hate, pero dejen de escuchar a los pastores. El pastor interpreta en base a lo que él quiere decir, no en base al Espíritu Santo. El pastor interpreta la Biblia como a él le da la gana, como ha visto en su experiencia de vida. No porque tiene estudios ni nada, la mayoría. Exactamente.
La mayoría no tiene estudios de absolutamente nada, simplemente abren la Biblia, lo que me diga el Espíritu Santo, eso es lo que voy a decir. Mayormente eso era lo que hacía el pastor donde yo estaba, y él comenzaba diciendo eso, él decía, y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo le diga a este pueblo? Y abrí la Biblia y me salió Apocalipsis 7. O sea, una vaina súper random y metía miedo y porque la guerra del mundo, el arrebatamiento, yo no sé qué, y esto va a pasar y la tribulación y tú salías de la iglesia aturdido con que tengo que seguir yendo a la iglesia porque si no me voy para el infierno. Claro. Entonces, deja de escuchar a tu pastor y empieza a leer la Biblia detalladamente, busca otras fuentes, busca Estudiar otros los padres de la iglesia primitiva. exacto, la iglesia primitiva, después que, o sea, después de que los apóstoles, termina hecho de los apóstoles, ¿qué pasó? Después de que Jesús murió, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué si la iglesia católica no es la de Cristo? ¿Por qué tiene los restos de Pedro? ¿Por qué tenemos Y el de esqueleto todos los apóstoles. de todos los apóstoles? ¿Por qué si no es la iglesia de Cristo? ¿Por qué en Jerusalén no hay otra iglesia custodiando? ¿Por qué no hay ninguna iglesia protestante en Jerusalén? ¿Por qué no hay ninguna iglesia protestante donde estuvo Jesucristo? No existían. O sea, hazte preguntas. Eso es lo que yo le diría, hazte preguntas, no respuestas. Hazte preguntas y respóndelas. No se trata de hacer una investigación simple, porque lastimosamente en Internet hay mucha falsa información. O sea, yo cuando intentaba investigar me metí en YouTube y yo ponía los hijos de María y me salía gente diciendo Claro. de María. Y hoy en día, más cuando cualquiera podemos tener un micrófono y hablar una cámara. O sea, tú consigues en TikTok y YouTube miles de videos. Miles Por de eso es videos. que, por eso es que yo siempre digo, Mili, yo siempre lo que tú dices, que no lean o no le hagan caso al pastor, yo digo lo mismo aquí. Yo le digo, a mí no me hagan caso. Nada de lo que yo diga aquí me hagan caso. No, lean la Biblia y váyanse a estudiar los padres de la iglesia, y ustedes por ustedes mismos. Se van a dar cuenta, es igual que el ex pastor Fernando Casanova, me parece que se llama él. O Sí, sea, yo vi el testimonio de Fernando y para mí fue wow, porque ¿qué pasó con él? Que cuando yo vi su testimonio, yo dije wow. ¿Por qué dije wow? Porque al ser yo evangélica, al yo haber sido cristiana evangélica, la manera en la que él interactúa se me hizo muy familiar. O sea, como él da el testimonio, como él claro, se... es muy evangélico, porque pues Exacto, es él tuvo toda su vida ahí. como que, Dios mío, alguien que yo entiendo, lo conseguí al fin. Y fue como que, ya va, si esta persona tan estudiosa le pasó esto y a mí Claro, también, y es que cualquier persona que tú conozcas, que quiso conocer la verdad de Cristo y era evangélica y empezó a estudiar, se salió de la iglesia evangélica. Cualquier persona total. que quiso buscar a Dios, se salió de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque lo encontró en su casa, lo encontró en la verdadera iglesia de Cristo. Qué Entonces, bueno, qué bueno que pues te sucedió y que el Señor pues en su infinita misericordia pues te fue mostrando y que pues a pesar de que fuiste criada en una escuela, perdón, en una iglesia evangélica donde pues generalmente pues te enseñan a ser anticatólico y anticatólico, y como te digo, el asunto no es ser anticatólico, el asunto es que yo era terca. O sea, la claro, palabra terca, yo la tengo aquí en la frente, yo era terca y media. Yo no, a mí no era que tú me decías, no, sí, porque es que la Biblia la tradujo un sacerdote católico. Y yo, eso es mentira, eso fueron Cipriano de Reina y Casimiro de Valera. Ajá, ¿y ellos de dónde salieron? Cuando yo empiezo a ver de dónde salió esa Biblia, cuando yo empiezo a ver de dónde salió, cuando yo consigo la Biblia católica que tiene estos 7 libros, a mí me habían enseñado que esos libros se los agregaron, que esos libros no eran de la Biblia que original. de hecho la primera versión de la Reina Valera tenía esos 7 libros, porque obviamente es la Biblia original. Y ellos, Ajá, en su primera versión, su primera traducción, lo tenían. Luego fue que lo quitaron. luego fue que lo quitaron, sí, en la Biblia de los en 1802 todavía tenía la Biblia Sí, Reina edición, los 7 libros. Pero ¿qué hicieron? Los pusieron al final, después del Apocalipsis. Entonces después los quitaron por completo. Entonces, no, porque es que la Iglesia Católica está equivocada, porque ellos tienen
Por allí volvimos a perder a nuestra querida hermana Mili, que wow, qué testimonio tan hermoso. Quiero que pues allí mientras llega Mili, vamos a nuevamente escribir en en los comentarios. Buenas, Dios te no te bendiga, oigo. Mili, gracias por tu testimonio. Vamos a escribir en los comentarios, Dios te bendiga, Mili, gracias por tu testimonio. Ay, se te está ¿Ahora sí me descargando. escuchas o todavía no? ¿Me escuchas? Allí creo que está teniendo algún problemita con su internet, pero mientras escriban allí en los comentarios, Dios te bendiga, Mili, gracias por tu testimonio. Bienvenida a la Iglesia Católica. Dios te bendiga, Mili, gracias por tu testimonio. Bienvenida a la Iglesia Católica. Vamos a ver, creo que están teniendo allí un problemita técnico por acá. Liz Rivera me está diciendo, quiero contactarme contigo, Miguel. Pues mira, Liz, te digo que pues al final de este video te vas a la parte de información. En la parte de información están los links de mi WhatsApp, de mi Instagram, de mi TikTok, de mi correo electrónico, ¿ok? Cuando termine este en vivo te vas a la parte de información y allí vas a contactar. Ahora sí me escuchas. Ya volví. Problemas técnicos. No te preocupes, aquí estamos orando para que... La transmisión. Pero ahora sí me escuchas, ¿me escuchas? No sé qué Hola, hola. ahí, pero... ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Creo que no me está oyendo. Hola, hola, ¿me oyes? ¿Me oyes? A ver, las personas sí me están escuchando, porque eso es lo que quiero saber, si Mili me escucha, si todos me están escuchando. A ver, a ver, a ver. Escriben allí en los comentarios si todos me están escuchando. No A te ver, oigo Mili, bien. Se para un poco la nada. transmisión. No, No las sé si es mi personas sí, internet o... las personas sí me están escuchando a mí. Creo Buenas. que ahora sí me oyes. Ahora sí. Ahora sí te escucho, Perfecto, ahora sí te veo. perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, Mili, ya ¿en qué cuando vi lo de estábamos? la Biblia, o sea, siempre en que estamos hablando de la Biblia, de que le sacaron los 7 libros Ok, y a mí me enseñaron que ellos se los agregaron para justificar la idolatría, o sea, lo cual no tiene mucho wow. sentido porque los libros eran del Antiguo Testamento. O sea, yo cuando vi que los libros eran del Antiguo Testamento, y yo ya va, pero es que esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ser esto para justificar esto otro? No, porque es que ahí habla del purgatorio. En el Nuevo Testamento también habla del purgatorio. Esos libros eran, o sea, toda la prédica que da Jesús en el Antiguo Testamento está basado también en esos 7 libros. Lo que él dice de que Claro. hay que seguir la ley, eran esos 7 libros allí también. Fue que el Nuevo Testamento se le agregó al Antiguo. Y cuando yo veo esto fue como, wow, de verdad que es toda una manipulación que te enseñan y como tú ves esa figura de autoridad. O sea, tú llegas a una iglesia y tú ves esa figura de autoridad, tú dices, no, esta persona algo tiene que saber porque no va a estar delante de una multitud diciendo mentiras. Y lastimosamente gente crece dentro del evangelio y sigue fomentando estas mentiras y sigue fomentando esto como si fuera una verdad absoluta, que en su ignorancia, lamentablemente en su ignorancia, siguen creyendo que es así y nunca buscaron por cuenta propia buscar la verdad de Dios, sino que se dejaron llevar por lo que era esta magnífica autoridad. O sea, aquí en Colombia, no sé si tú has escuchado, pero hay muchos casos de personas, iglesias completas que han sido estafadas por el arrebatamiento, porque el pastor les dice, no, el Sí. arrebatamiento Dios mostró que es el lunes, Vende y todo, el vende lunes tu todos casa, vayan al vende cielo, todo. vendan todo y tráiganlo a la iglesia y dénselo a Dios, y el ¡pácata! Se fue, Sí, sí, eso. desapareció. Tristemente eso ha ocurrido. Muchas veces he escuchado eso y que si tú no pagas, Dios no te va a bendecir. O sea, es otra mentira muy grande. Más allá que decirle a la gente, no creas lo que yo estoy diciendo, busca por tu cuenta propia, es buscar suficientes fuentes, es buscar el principio de la iglesia, es principalmente ver qué pasó después de Jesús. O sea, qué pasó entre Jesús y el día de hoy. Porque eso es lo que te hace saber qué fue lo que Dios quiso que sucediera. Dios no va a hacer su iglesia para dejarla votada por 1500 años para después sacar una iglesia que esta sí es mi iglesia, ahora sí.
Así es, de verdad que, Mili, de verdad que encantado con tu testimonio, encantado cómo el Señor ha ido obrando en tu vida. De verdad que le pido pues a todas las personas que oren también por tu familia, porque todos pues están todavía en iglesias protestantes, así que mucha oración por la familia de Mili. Sí, creo que por allí está teniendo problemas de internet, Sí, así que sí, estoy teniendo un poquito de problemas. Pues, pero menos mal que pues ya casi que es al final al final del testimonio, ¿ok? Vamos a ver si pues se puede resolver allí como los problemitas técnicos que tiene para pues ya que nos podamos despedir. Aprovecho también pues a todas las personas que están viendo el canal, este video en este momento, que pues si les gustaría apoyarme, apoyar al canal, ¿ok? Con una donación, con una colaboración, recuerden que en la parte de los comentarios hay como un signo de dólar, allí tú puedes hacer una donación que pues nosotros los creadores de contenido pues lo utilizamos para pues nuestros micrófonos, las cositas que compramos acá para pues hacer nuestras transmisiones y que cada día pues se vean más bonitos y más profesional. De la entrevista, así que claro. Si lo quieres, le puedes dar allí al signo de dólar y allí puedes hacer una donación. Ya te escucho mejor, ahora sí te escucho mejor, pero te veo todo pausado. Y los que no puedan, pues lo más importante es tu oración. Creo que estamos teniendo un problema bastante técnico ya con la parte del internet. Por allí Mili no me está viendo, creo. Creo que está teniendo allí un problemita con su internet. Vamos a esperar, vamos a orar para que pues pueda regresar y se pueda despedir de todos ustedes y ustedes también de ellas. Por acá, Denny María dice, los que somos nuevos en la oración efectiva es orar en silencio, es cuando te das cuenta que es verdadero. Creo que Denny también era protestante, ¿no? Por lo que he estado leyendo allí. Si también te gustaría dar tu testimonio, Denny, puedes escribirme también al final, en la parte de información. Allí vas a conseguir el link de mi WhatsApp o de mi correo electrónico. Por allí también vi que el hermano Alexandre Márquez estaba hablando de que pues también él está como en un canal donde un pastor se hizo católico. Pues Alexandre, si te gustaría que pues este pastor convertido al catolicismo venga acá al canal también a contar su testimonio, escríbeme a mi WhatsApp, escríbeme a mi Telegram o a mi correo electrónico para que de esa forma te pongas en contacto conmigo, pues, y si el pastor quiere dar su testimonio lo puede hacer, al igual que Denny María Hernández, que también pues la invitamos. Pues queridos hermanos, yo creo que pues nuestra hermanita Mili pues se le descargó el celular o ya está teniendo problemas con su internet. Pues gracias a Dios que pudimos escuchar creo que su testimonio en su totalidad. Esperemos en Dios que pues cuando pues culmine pues en la iniciación cristiana para adultos y pueda recibir su primera comunión, pues podamos tenerla nuevamente para que nos cuente pues esta hermosa experiencia de que reciba por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Creo que está otra vez por acá, vamos a ver. Ya, listo. Eso. Hola. Creo que te conectaste en otro teléfono. Sí, señor. Bueno, que estaba comentando acá pues a las personas que pues estamos ya pues también esperando que culmines esa iniciación cristiana para adultos para que pues cuando tengas tu primera comunión pues también vengas a contarnos esa bonita experiencia. No, creo que nuevamente está teniendo problemas. Bueno, queridos hermanos, oremos mucho por nuestra hermanita Mili. Quiero invitarlos también mañana a las 8:30 hora Colombia. Anótenlo allí, mañana 8:30 hora Colombia. Vamos a tener un testimonio también hermosísimo, impactante, con una ex testigo de Jehová.
convertida al catolicismo, a la verdadera iglesia de Cristo. Mañana a las 8:30, recuerden pues anotarlo para que no se le olvide. Vamos a estar mañana con una ex testiga de Jehová convertida al catolicismo. Si no estás en mi grupo de WhatsApp o en mi grupo de Telegram, al finalizar, como digo, está el link para que de esa forma no te pierdas ninguno de mis videos. Así que pues, queridos hermanos, que tengan santa noche. No se olviden de orar por mí, de orar por mi familia, de orar por mi bebita Pía, que hoy está cumpliendo 6 mesecitos de vida. Oremos muchísimo por Ecuador, porque está pasándola bastante mal. Realmente pues está teniendo allí problemas de inseguridad, problemas sociales, políticos. Oremos mucho por Ecuador, por Venezuela y por todos los países, por la unidad de la iglesia, por el Papa Francisco. Queridos hermanos, nos vemos mañana. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.